Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir el día de hoy a este pequeño webinar que vamos a hacer. Nos tomará unos 25 a 30 minutos. Mi nombre es León Chávez, ingeniero mecatrónico con especialización en sistemas digitales, diplomados en gobierno digital, política pública y transformación empresarial. Y a lo largo de mi vida me ha tocado desarrollarme en empresas tecnológicas transnacionales del sector privado. Fungí como gerente de productividad de negocios para Microsoft, country manager en Citrix, director de ventas de gobierno en SAP, country manager también para Commvault actualmente, coach para el INADEM, así como director de estrategia para Atalaya. Y a lo largo de toda esta trayectoria me ha tocado ver cómo las diferentes organizaciones en México se han venido transformando con el uso de las tecnologías. El día de hoy me gustaría platicar un poco de cómo innovar utilizando tecnología ociosa y me gustaría que conforme se vaya avanzando en el tema vayan por favor haciendo sus preguntas a través del chat o del botón de preguntas para poder tomarlas en cuenta y al final de la presentación contestarlas todas. El uso de la información hoy en día como un medio de toma de decisiones es crítico en los entornos actuales. Innovar siempre ha sido el foco del crecimiento y la competitividad, aunque el tema a veces nos suena muy trillado, es real y podemos ver muchísimos ejemplos de empresas que gracias a la innovación están liderando su industria y realmente se puede lograr en cualquier empresa de cualquier sector y cualquier tamaño. Esta es la parte más importante, ya que la innovación se va a dar en el momento en que logremos entender los datos relativos a nuestros clientes en nuestra industria en la forma correcta, en el momento correcto, de tal forma que nos lleven a entender lo que nuestros mercados nos solicitan. Necesitamos entrar en procesos de innovación y análisis continuo y nos debe permitir tener un liderazgo claro. Las organizaciones hoy en día están apuntando hacia allá, los directivos están enfocando todas sus estrategias hacia este punto. Inclusive podría comentar en alguno de los temas que me ha tocado vivir, una gran organización bancaria ha cambiado su ciclo de lanzamiento de nuevos productos, de innovación, de 1 año a 3 meses. Y esto es muy curioso porque cuando ellos se pusieron a hacer un análisis, empiezan a darse cuenta de que sus competidores tardan menos de 3 meses en copiarles los productos. Entonces, los procesos de innovación, una vez que los completaban, pues simplemente sus competidores llegaban y los tenían 3 meses después. Entonces ya tenían un gap de 9 meses muerto ahí. Al cambiarlo a 3 meses, obviamente, se mantienen como líderes, se mantienen innovando, cada 3 meses lanzando productos. Ellos lanzan un nuevo producto y cuando su competidor más cercano lo libera, bueno, ellos ya sacaron el siguiente producto. Y de esta forma empiezan a crear un gap entre ellos y su más cercano competidor. Este tipo de ejemplos los vamos a poder ver en todas las industrias y a lo largo de todo el proceso. El reto más importante de las administraciones, entonces, en las organizaciones es llevar a cabo proyectos que nos permitan una verdadera transformación digital. Y aquí es donde a veces nos preguntamos, ¿pero qué es esta transformación digital? ¿De qué estamos hablando? Y para ponerlo de una forma simple, podemos decir que es la reinvención de la organización a través del uso de tecnología digital. Vamos a llevar proyectos que generan un cambio competitivo y que nos lleven a innovar. Y aquí es donde normalmente vamos a escuchar proyectos de inteligencia de negocio, proyectos de Big Data, proyectos de infraestructura, centros de datos, continuidad operativa, inteligencia artificial, etcétera. Todos este tipo de proyectos los vamos a estar escuchando, viendo y espero que viviendo en todas sus organizaciones. Y en cada una y cada organización irá buscando diferentes cosas con estos proyectos y buscando diferentes beneficios enfocados en los diferentes temas. Por ejemplo, cuando hablamos de Big Data, quizá queramos descubrir las necesidades o puntos de mejora de la empresa, o cambiar la toma de decisiones, la evaluación de productos o la correcta
segmentación de clientes para poder personalizar acciones muy específicas hacia ellos, proyectos de inteligencia de negocio. O sea, a lo mejor ahí se consiguen importantes métricas que nos permiten predecir el negocio, nos permiten tener agilidad en los procesos de toma de decisión. Internet de las cosas, se busca muchas veces ayudar a que los productos obtengan una mayor satisfacción de los clientes o reciban mejoras operativas, y muchos productos hoy en día están empezando a incorporar tecnologías con este propósito. La continuidad operativa, importante hoy en día, porque busca garantizar la continuidad de la empresa ante cualquier evento disruptivo, que no se afecten los clientes o, más importante, toda su cadena de negocio, porque los flujos que deben de mantenerse muchas veces se ven afectados cuando uno de los eslabones tiene una disrupción tecnológica o un proceso se ve roto. La inteligencia artificial, dependiendo de la industria, se enfocan en diferentes temas, pero muy fuerte hacia la automatización para la toma de decisiones, procesos de investigación o mecánicos, ¿no? Aquí, pues, si ustedes están inmersos en alguno de estos proyectos, les pediríamos que nos lo vayan comentando vía el chat para que podamos ir sacando las preguntas al final de la plática. Y la pregunta real es, ¿ustedes ya están en el reto de la transformación digital? Y si ya están, también nos empezaría a gustar que pudieran platicarnos algo de su experiencia y los retos que están viviendo. Porque ya sabemos que si están inmersos ya en un proyecto de este tipo, un proyecto de transformación digital, o lo están decidiendo esta estrategia de innovación para el rediseño del futuro, es necesario tener en cuenta todo el camino de infraestructura que hay que resolver y cuidar todos los puntos claves que harán la diferencia realmente entre el éxito y el fracaso en la organización y en el proyecto específicamente. Debemos de tener una agilidad para poder percibir los cambios, para lograr una verdadera innovación, razonando todos los riesgos que va a conllevar cualquier cambio que efectuemos y llevándolo en el momento adecuado al mercado en el costo correcto. Y aquí es en estos tres elementos donde se presenta un verdadero reto, un reto al tratar de balancearlos dentro de la organización, y donde va a existir la mayor problemática. Y la realidad es que en el desbalance de estos tres puntos, de estos tres elementos, vamos a ver la mayoría de todos los proyectos fallidos. Entonces, realmente, la premisa que hacemos es que el éxito para poder estar innovando estará marcado por un balance y alineado a poder tener agilidad de aprovisionamiento en la parte tecnológica, un costo totalmente controlado y un riesgo totalmente controlado y medible. Los proyectos de transformación digital que realmente no logren balancear estos tres elementos, entonces van a comprometer a alguno de ellos y van a poner alguno de las piezas de este rompecabezas en problemas y van a realmente presentarnos una falla. Muchas veces vamos a estar viendo organizaciones allá afuera que quieren innovar demasiado rápido, y al tratar de innovar demasiado rápido sin controlar las otras dos piezas, pues muchas veces se salen los costos de control o incrementan en forma desmedida los riesgos en la organización. Por el caso contrario, cuando quieren controlar los riesgos en su totalidad, lo que vamos a ver son esas organizaciones lentas en moverse y pues con costos altos también en su mantenimiento. Y aquellas que quieren totalmente nada más controlar los costos, pues muchas veces ponen en riesgo algunos temas o no son tan ágiles en sus procesos de innovación. Y es por eso que decimos que crear aquí un triángulo equilátero, un triángulo que nos permita tener los tres ángulos caminando de la forma correcta, será realmente el éxito de nuestro proyecto. Y debemos de aprender, y aprendamos y busquemos hacer un cambio real viendo toda la problemática. Entendamos que realmente, si no dedicamos el tiempo a alinear todos estos procesos y nuestra estrategia
con un control del riesgo a través de la organización, por medio del entendimiento correcto de los procesos del negocio y el impacto que se tiene en relación al costo de afectarlo, no tendremos un proyecto de transformación exitoso. Para dejarlo un poco más claro, el mayor problema de todos estos proyectos es que la evaluación exacta del costo total de propiedad conlleva y debemos contrastarlo con la infraestructura que requiere el resultado esperado y donde vemos muchos desistir. Aquí detienen la mayoría de los proyectos, aquí se tiene la problemática porque muchas veces empezamos a ver organizaciones las que llevan acumulados quizá 10 años de datos y que pretenden implementar alguno de estos proyectos, quizá de inteligencia de negocios o quizá un proyecto alineado a poder extraer hacer una mejora hacia sus clientes y meterse en un proyecto de inteligencia de negocios. Viene quizá una empresa, un tercero y les dice, bueno, la primera pieza que tienes que tener es la infraestructura y a lo mejor te puede costar varios millones de dólares la infraestructura. Y aquí es cuando el resultado no lo tenemos consciente o no sabemos el proceso, cómo va a ser afectado, que entonces se vuelve inviable y empieza a ser un problema real el poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, se detiene, se alarga y el tiempo al mercado entonces se nos va de las manos, deteniendo la innovación en las empresas. Entonces, cuando empezamos a platicar acerca de infraestructura, hay opciones que realmente podemos evaluar hoy en día. Si lo vemos desde un punto de vista de innovación tecnológica y vemos cómo todos estos proyectos se llevan a cabo bajo la mayoría de las metodologías, podemos ver por todas las etapas que va pasando un proyecto tecnológico y debemos considerarlas. Por ejemplo, aquí vemos que un solo proyecto puede consumir hasta 6 infraestructuras para llevarse a cabo en su ciclo de vida. Es decir, si nosotros estamos pensando en sacar un producto nuevo que implique tecnología, pues deberá de pasar por todas las etapas, desde el desarrollo, las pruebas, ponerlo en un equipo de calidad, en un equipo de preproducción, producción, y muy seguramente después tener un sistema para mi recuperación ante desastres. Todo esto realmente son los costos que vamos viendo asociados y que muchas de las organizaciones no están dispuestas a hacer y no quieren entrar en función de. Con la llegada realmente de las nubes, como Amazon, Azure, Rackspace, se empieza a mitigar parte de este costo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver o a tener ambientes híbridos, cuando se requiere mayor interconectividad con los ambientes productivos que no podemos sacar del sitio de uno mismo, o cuando necesitamos plataformas robustas como Power, Mainframe, etcétera, cuando estamos normados y no podemos sacar los datos del territorio mexicano, entonces es cuando en esos momentos nos damos cuenta que estas nubes se vuelven insuficientes, caras o inviables. Tenemos que tener cuidado. Afortunadamente en México existen parques tecnológicos que nos pueden ofrecer estos ambientes multiplataforma, desde Windows, x86 hasta llegar a los mainframes. Esto realmente, si nos ponemos a analizarlo, nos permite habilitar los ambientes y tener acceso a un costo asequible. Este costo no sería asequible si nosotros empezamos a verlo desde un caso específico en otras situaciones. Si nosotros empezamos a ver o pensar en tener un mainframe simplemente como recuperación de desastres, pues se vuelve inviable. Y realmente los parques tecnológicos se vuelven muy asequibles cuando empezamos a hablar de un formato conocido como Technology Sharing, y es un formato que permite habilitar ambientes multiplataforma en un formato on demand, en infraestructura y tiempo. Entonces, con esto comenzamos a resolver un reto importante que nos empieza resolviendo los temas de nube, los temas de infraestructura, pero hay que conectarlo con los procesos y no los olvidemos. Porque es entonces cuando necesitamos tener un mapa claro que nos permita ir de un lado a otro haciendo una evolución completa de estos procesos. Nos debe de permitir
tomarlo por medio de metodologías como Bashi y llegar a las capas tecnológicas más bajas. Para aquellos que no conozcan OBASHI, básicamente son las siglas de Owner Business Application System Hardware Interface. Pero estas metodologías lo que nos permite es poder entender desde el proceso de negocio hasta el último detalle de la capa aplicativa y tecnológica. Ahora, si aunado a esto nosotros identificamos las compatibilidades y los costos que tenemos asociados a esa infraestructura, podemos entonces identificar proyectos y plataformas ideales a nuestra organización y también aquellos que vamos a poder utilizar en este parque tecnológico ocioso que muchas veces está ahí disponible, en la nube o incluso en nuestras premisas. Comento el tema de nuestras premisas porque muy seguramente también se tiene tecnología ociosa dentro de su organización. Es un hecho que nos dicen varios estudios en el que nos muestran, por ejemplo, la Universidad de Stanford, que el 30% de la capacidad instalada mundial se mantiene ociosa. Por ahí también hay un estudio de McKinsey que indica que los servidores en el año se utilizan un 15% de la capacidad de cómputo real que tienen, ¿no? Entonces, nos permite realmente este tipo de estudios afirmar que hay mucha tecnología ociosa sin utilizarse, esperando a poder usarse para este tipo de propósitos y tener entonces proyectos mucho más simples con estrategias completas. IDC nos dice que para el 2019 el 75% de los CIOs van a adoptar realmente un enfoque totalmente encarnado en un ciclo de innovación. Entonces, desde aquí lo que queremos mostrar es que debemos de tener y tomar en cuenta todos los elementos que nos deben de dar o acercar a una mejor garantía del éxito del proyecto que enfrentaremos. Habilitar un proceso innovando a un costo asequible a la organización y con un riesgo controlado se va a volver clave para el crecimiento futuro de las organizaciones. El reto es realmente en entrar en los procesos acelerados. Entren en procesos de innovación, controlando costo, minimizando riesgos y utilicen la tecnología ociosa. Estamos seguros que allá afuera existen caminos y que queremos que ustedes lo sigan. Por su atención, muchas gracias. Paso a responder las preguntas que nos enviaron. Acá tengo una pregunta de River Cas, que es acerca de los proyectos de videoconferencias y herramientas de colaboración. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en todo este tipo de proyectos? Deben de ser utilizados en plataformas realmente de nubes públicas sin ningún problema. No están muchas veces diseñados para la tecnología ociosa, porque muchas veces el streaming pues es en forma constante y en manera productiva. Nos preguntan también que por qué ponemos mucho énfasis en los procesos. Esta pregunta la respondería diciendo, cuando nosotros simplemente pensamos en la tecnología, estamos pensando en la habilitación de servidores, de poner algo a funcionar en una forma como la conocemos. Sin embargo, nos tenemos que detener, hacer un análisis realmente de las cosas que son importantes para el negocio. Los procesos son aquellos que nos van a poder definir completamente lo que las organizaciones hacen. Y al poder tener esta definición, entonces vamos a poder lograr establecer qué tecnologías, qué aplicativos deben de estar funcionando en ese momento y los estaremos poniendo a funcionar para poder
habilitar este tipo de proyectos. Nos preguntan también que si existe una forma de balancear las tres partes. La respuesta a esta pregunta es sí, sí existe una forma. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Cuando nosotros hacemos un análisis completo, donde se hace una identificación completa del proceso y de todas las tecnologías en función del costo y de la interdependencia que llevan todos los componentes con la parte tecnológica, entonces vamos a poder empezar a hacer un balance buscando el costo asequible a estos dos puntos, es decir, al cómo habilito el proceso en cierta tecnología, buscando el costo disponible más bajo a través de un análisis de compatibilidades. Y de esta forma el triángulo empezaría a quedar balanceado. La parte importante de esto es realmente poder hacer ese análisis preliminar y por eso hacemos mucho énfasis en tener ese análisis, en revisar el proceso, en bajarlo a la capa tecnológica, entonces irnos del proceso hasta la tecnología a través de una metodología como Obashi, pero analizando las compatibilidades y los costos, porque es ahí donde me va a permitir hacer una selección correcta de dónde debo enfocarme. Si tengo a lo mejor una nube pública y me da un costo asequible a lo que estoy requiriendo, pues utilizar una nube pública, pero probablemente empiezo a ver que tengo un parque disponible en otro lugar, en mis mismas instalaciones, en la empresa, donde puedo yo utilizar esa parte de la tecnología y entonces levanto ahí el proceso. Sí se puede balancear el triángulo, lo que es importante es hacer el estudio preliminar. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cómo cambiar la percepción de la alta dirección en relación a que el área de tecnología no es un gasto, sino una inversión? Esta pregunta se vuelve muy interesante. ¿Por qué la ven como un gasto? Normalmente, cuando nosotros queremos aplicar un proceso tecnológico y levantar, vamos a decirlo así, levantar la tecnología y por el otro lado hay un proceso que está demandando la organización, lo único que ven es el poder poner un fierro sobre la mesa que nos permita estar manejándolo. Ahora, ¿qué es lo que sucede para hacer una transformación a que esto sea realmente una inversión? Tenemos que hacer dos cosas muy importantes. Una es tomar los proyectos y realmente enfocarlos al costo total de propiedad para poder encontrar los retornos sobre las inversiones que se están haciendo. O de otra forma, también es empezar a utilizar el parque tecnológico ocioso y empezar a utilizarlo para generar recuperación sobre los proyectos que se tienen hoy en día o que se han venido ejecutando. Hay una pregunta que no entiendo. Luego, estoy por arrancar un proyecto de BI. ¿Cómo me puede ayudar lo que están presentando? Ok. Realmente nosotros, ¿cómo podríamos ayudar en esto? Nosotros lo que podemos hacer por ustedes en un proyecto de inteligencia de negocios, realmente nosotros no estamos enfocados a la inteligencia de negocios, sino a poder proveer las plataformas para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ayudarlos con el análisis para poder realmente entender su proyecto y a través de este análisis, como le hemos venido diciendo, poder levantar la infraestructura necesaria en las premisas para poder llevar a cabo los primeros modelados de el proyecto de inteligencia de negocio y que no requieran ustedes de hacer gastos en infraestructura. Una vez que tengan los resultados preliminares y puedan hacer una evaluación completa, y aquí me regresaría a la pregunta anterior del costo total de propiedad, podríamos entonces tener
un cálculo exacto y ayudarlos también a hacer estos cálculos del retorno, del retorno sobre las inversiones que se están haciendo. Nos preguntan, ¿qué es Technology Sharing? Technology Sharing básicamente es la capacidad que debemos de tener y que tiene algunas organizaciones para poder utilizar su capacidad ociosa y utilizarla para propósitos diferentes de la que fue adquirida. Un ejemplo, yo puedo tener un equipo que adquirí para poder hacer la recuperación de desastres en mi sitio y ustedes tienen el equipo primario en su sitio. Entonces, el equipo que yo tengo en mi sitio, pues está ahí en forma ociosa esperando a que suceda un desastre. Pero ese equipo tiene toda la información también del sitio primario. Entonces, podemos utilizar ese equipo para poder levantar, por ejemplo, la base de datos y con eso hacer una minería de datos. Podríamos levantarlo para hacer un cubo de información para inteligencia de negocios, etcétera. Entonces, vamos a usar esa tecnología que está ahí ociosa para otro propósito para el que no fue diseñado. Esta pregunta es la misma que hace un rato. ¿Cómo se puede identificar la tecnología ociosa? Bueno, el primer acercamiento que debemos de tener es un assessment o una evaluación realmente de los procesos que se tienen en la organización para poder entender cuáles son los importantes, bajarlos a nivel tecnológico y de esa forma realmente poder encontrar dónde estamos teniendo tecnología de sobra, al poder desconectar el proceso y tenerlo fuera uno del otro. Creo que en el chat tenemos otro par de preguntas. Hay una pregunta o un tema que nos ponen acá, está un poco largo. Básicamente, y lo resumo, nos dicen que lamentablemente muchas empresas no innovan y buscan tecnologías o buscan hacerlo a muy bajo costo. Y esto, la pregunta final ahí nos está diciendo es ¿cómo podemos ayudar a las organizaciones a invertir en innovación? Mucho del enfoque que yo quisiera dar acá es realmente decir que sí tenemos que buscar la innovación y tiene que ser al costo asequible. El costo es relativo la mayor parte de las veces. El problema de las organizaciones hoy en día es que no ven de una forma clara el verdadero retorno de la inversión sobre la innovación que están haciendo. Y ahí es donde tenemos que buscar ese triángulo perfectamente, balancearlo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se meten en proyectos tratando de innovar, gastan mucho recurso por no hacer un análisis preliminar y entonces es ahí cuando los procesos de transformación no funcionan, no son llevados a cabo correctamente y se ve como un gasto. Y entonces, en el siguiente ciclo, lo que buscan es decir, lo quiero hacer de bajo costo. Cuando los proyectos son exitosos, la innovación paga por sí misma. El poder hacer una transformación en las organizaciones empieza a ser un hecho asequible, fiable, que podemos realmente mover hacia adelante. Y ahí es donde realmente nosotros debemos poner el foco, en poder ayudar a las organizaciones en entender estos tres ángulos y realmente que esa innovación esté totalmente controlada dentro del riesgo que se quiera tomar y a los costos adecuados, que pueden ser bajos, no necesariamente tienen que ser altos. La otra pregunta que nos hacen es si existen parques. Sí existen parques tecnológicos, inclusive de donde nosotros estamos hoy en día transmitiendo, laborando acá con Atalite, pues es una de las empresas que tiene uno de los parques tecnológicos ociosos más grandes de México.
si no es que el más grande de México. Hasta el momento nadie nos ha dicho y nos ha podido desmentir de esa parte, ¿no? Me están llegando otras dos preguntas acá. ¿Cómo convive el concepto con tecnologías de alta disponibilidad? Son dos temas diferentes. La alta disponibilidad realmente está hecha para poder estar soportando o mantener en una forma continua la operación. Technology sharing no está hecho para un ambiente productivo, realmente está hecho para poder tener los ambientes alternos. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de todo el ciclo de vida de un aplicativo, pues hay muchos estados en los que el aplicativo va pasando, las soluciones van pasando, y realmente no requiero tener la infraestructura en su totalidad. Cuando estamos hablando de tener un ambiente de desarrollo o un ambiente de calidad, pues no está compitiendo con la parte de alta disponibilidad. La alta disponibilidad realmente es muy enfocada a los ambientes productivos. Esa fue la última pregunta que nos llegó en este momento. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco el tiempo que nos dedicaron el día de hoy y esperemos poderlos ver en nuestra próxima transmisión. Gracias.